La niebla descendía sobre el puerto de Veracruz como un sudario húmedo, espesando el aire con el olor a sal y madera podrida. Era 1888, y los faroles de gas proyectaban destellos amarillentos sobre el empedrado, donde los carros chirriaban bajo el peso de las mercancías llegadas del Caribe. Nadie sospechaba que, a unas pocas leguas de allí, una casa escondida entre plantaciones de caña guardaba un secreto que se incubaba en silencio desde hacía 2 décadas. Los vecinos, cuando pasaban por el camino de arena que conducía a la hacienda de los Larios, aceleraban el paso. Decían que los pájaros nunca cantaban allí. Las ventanas estaban siempre cerradas, incluso en el sofocante verano veracruzano, y un hedor dulzón se filtraba entre las rendijas del portón principal. La historia comienza con una denuncia anónima archivada en la prefectura en junio de ese año. Actividad sospechosa en Rancho de San Gregorio. Niños enfermos. Madre recluida. Olores nauseabundos. El papel, manchado por la humedad, fue clasificado como sin relevancia, una decisión que más tarde se demostraría catastrófica. Según los registros municipales, la propiedad pertenecía a Leonor Larios, viuda de un comerciante de maderas que había fallecido repentinamente en 1872. Desde entonces, la mujer vivía sola con sus 3 hijos varones, aislada de toda interacción social. Un antiguo jornalero, entrevistado en 1901, recordaría: «Doña Leonor no dejaba que nadie entrara. Solo salía de noche, siempre con velo negro. Los niños parecían más pálidos cada año». Las palabras fueron recogidas en una investigación tardía del Archivo Histórico del Estado, cuando la casa ya estaba abandonada y cubierta de maleza. El misterio de esa familia comenzó como una sombra tenue sobre el paisaje tropical, pero pronto se convirtió en una historia de horror que aún hoy provoca escalofríos en quienes leen los expedientes. El cronista local Fermín Ortega, en su cuaderno de notas, escribió: «Junio, 1888. Han llegado rumores del rancho de San Gregorio. Los carreteros dicen que huele a leche agria desde lejos y que las ventanas se mueven aunque no sople viento. El pueblo murmura, pero nadie se atreve a denunciar formalmente. Tal vez temen a Leonor Ortega, un periodista conocido por su estilo sensacionalista. Fue el primero en interesarse por la familia Larios. Su obsesión por el caso lo llevó a caminar kilómetros bajo el sol ardiente, solo para encontrar un portón cerrado y un silencio denso que le erizó la piel. Lo que nadie sabía entonces era que, detrás de esas paredes, la rutina diaria se había convertido en un culto macabro. Leonor mantenía a sus hijos bajo una estricta disciplina, mezclada con una devoción materna que rayaba en lo patológico. La hacienda, heredada de su difunto esposo, se convirtió en una fortaleza donde los extraños eran recibidos con desprecio. Las cuentas bancarias y las pocas propiedades que quedaban le permitían vivir sin trabajar, lo que facilitó su retiro del mundo. El pueblo de Veracruz vivía un período de relativa calma. El comercio portuario florecía, las plazas bullían de vendedores y marineros, y los periódicos hablaban más de la construcción del ferrocarril que de crímenes o tragedias. Sin embargo, en las cantinas de mala muerte ya se contaban historias sobre una mujer que amamantaba a sus hijos, aunque ya eran adultos, y que los obligaba a dormir en su cama. Historias que parecían demasiado grotescas para ser ciertas, pero que se propagaban como rumores malsanos. Al caer la noche, el sonido del mar llegaba amortiguado a las calles empedradas. En la hacienda, sin embargo, no había luz de faroles ni movimiento alguno. Un campesino que vivía cerca afirmaría años más tarde: «Nunca vi a esos muchachos jugar, nunca escuché risas, solo vi sombras detrás de las cortinas, como si alguien vigilara». Estas declaraciones formarían parte de un informe policial de 1891, cuando la investigación finalmente se reabrió tras una tragedia que estremeció a toda la región. Las primeras décadas del porfiriato fueron de modernización y orden, pero también de silencios impuestos. Muchas denuncias no llegaban a nada si había dinero de por medio, y Leonor tenía recursos suficientes para comprar tranquilidad. Así, la hacienda permaneció sellada ante las miradas curiosas, mientras los rumores crecían. La historia que vamos a desentrañar es el resultado de años de expedientes olvidados, cartas no enviadas y diarios escondidos. Un rompecabezas armado con fragmentos rescatados de archivos y testimonios contradictorios. Hoy,
Más de un siglo después, aún es difícil separar mito de realidad. Lo que está claro es que algo profundamente perturbador ocurrió allí, algo que desafía la comprensión. Las páginas siguientes reconstruyen, con precisión casi quirúrgica, la caída de una familia que se convirtió en leyenda oscura. Y todo comenzó con esa primera denuncia ignorada, ese papel húmedo que dormía en un archivo polvoriento mientras, en San Gregorio, los hijos de Leonor ya vivían bajo un régimen de amor enfermo y control absoluto. La figura de Leonor Larios emerge de los registros antiguos como un espectro severo, una mujer que parecía haber decidido borrar al mundo exterior de su existencia. Nació en 1846, en una familia acomodada de comerciantes de tabaco y azúcar. Los archivos parroquiales muestran que se casó a los 19 años con Esteban Larios, un hombre 20 años mayor, dueño de tierras y reconocido por su fortuna. Su vida pública, aunque breve, estuvo marcada por la discreción. Apenas hay menciones de ella en crónicas sociales de la época, y las pocas que existen hablan de una joven esbelta, de rostro pálido y modales reservados. La tragedia la golpeó temprano. Esteban murió de fiebres en 1872, dejándola viuda a los 26 años, con 3 hijos pequeños y una hacienda que administrar. Tras la muerte de su esposo, Leonor cortó toda relación con sus parientes. Se retiró al rancho de San Gregorio y comenzó a rechazar invitaciones a fiestas, misas y eventos de la alta sociedad veracruzana. Un acta notarial de 1875 consigna que vendió propiedades urbanas y retiró fondos importantes de bancos locales. A partir de entonces, su rastro se volvió borroso, limitado a pagos puntuales de impuestos y esporádicas compras de provisiones. La familia vivía en un mundo cerrado, donde cada aspecto de la vida diaria estaba determinado por la voluntad de Leonor. Vecinos de aldeas cercanas, entrevistados décadas después, recordaban ver a la viuda cabalgar hasta el mercado cubierta con un velo negro que le ocultaba el rostro. Sus hijos, dicen, siempre iban descalzos y no miraban a nadie. Parecían sombras, pegados a su falda, sin hablar, relató una anciana en 1920. Estas descripciones coincidían con informes médicos hallados en los archivos. Un doctor rural visitó la hacienda en 1879 para atender a uno de los niños con una infección pulmonar. Su informe es breve pero inquietante. Casa en penumbras, olor agrio, niño de aspecto raquítico. Madre rechaza sugerencias de traslado al hospital. Insiste en que el niño será curado con leche materna. Ese detalle, que en su momento pudo parecer una excentricidad, se volvería clave para entender el horror que vendría después. Leonor continuaba amamantando a sus hijos a edades impropias, convenciéndose de que su leche era medicina divina. Su obsesión maternal parecía entrelazarse con una fe particular. En su habitación se hallaron años más tarde estatuillas de santos con inscripciones alteradas y velas que ardían de día y noche. Este fanatismo no era conocido por nadie más que sus hijos, quienes crecieron bajo un régimen rígido, sin amigos ni contacto exterior. Los pocos trabajadores que alguna vez sirvieron en la hacienda coincidían en que Leonor no toleraba visitas inesperadas. Un mozo que trabajó allí en 1880 declaró en una carta: «La señora despidió a todos, uno por uno. Dijo que el mundo estaba podrido y que ella sola bastaba para sus hijos. Desde entonces, nadie volvió a cruzar el portón. La carta nunca fue enviada y fue encontrada en una gaveta sellada de la alcaldía. Su autor desapareció en circunstancias nunca aclaradas». En la tradición oral del pueblo cercano a San Gregorio, comenzaron a circular relatos cada vez más macabros. Algunos decían haber escuchado llantos prolongados en la noche. Otros aseguraban que veían figuras blancas caminar entre los cañaverales. Los más supersticiosos hablaban de brujería. La viuda de Larios hace pactos con espíritus. Por eso sus hijos nunca crecen. Si bien estas historias eran exageradas, escondían un núcleo de verdad. Leonor ejercía un control férreo, manteniendo a los jóvenes en un estado de dependencia física y emocional. Ninguno de ellos había asistido a la escuela. Aprendieron a leer y escribir con cuadernos antiguos que su padre había dejado. En 1886, un cura de la parroquia local intentó visitar la hacienda para ofrecer bendiciones. Fue recibido en la puerta por Leonor, quien no permitió su entrada.
Según el registro parroquial, ella dijo: «Mi casa es templo, no necesito de otro sacerdote». El cura anotó: «Mujer fría, mirada fija, se percibe un olor extraño, mezcla de leche y humedad». Este comentario, escondido en los márgenes del libro parroquial, sería citado décadas después como prueba de que la situación era conocida pero ignorada por las autoridades eclesiásticas. La apariencia física de Leonor también se transformó con los años. En un retrato fechado en 1871, se la ve como una joven elegante. Sin embargo, los testigos que la vieron en los años 80 describían a una mujer enjuta, de cabellos entrecanos y manos huesudas. Siempre vestía de luto riguroso, como si su viudez fuera una penitencia perpetua. Su aislamiento alimentó los rumores. Algunos decían que se había vuelto loca, otros que había hecho voto de silencio con sus hijos, pero quienes alcanzaron a escuchar su voz la describen como suave, casi hipnótica. En esta segunda etapa de su vida, la hacienda se convirtió en un microcosmos controlado hasta el mínimo detalle. La cocina funcionaba solo cuando ella lo permitía. Las ventanas permanecían selladas con clavos. Las habitaciones se mantenían oscuras incluso durante el día. Años después, los investigadores que entraron a la propiedad encontraron marcas en las paredes, como si las camas hubieran sido arrastradas repetidas veces para acercarlas a la habitación principal. Todo giraba en torno a Leonor, quien había transformado la maternidad en una especie de culto personal. Ese culto no tenía nombre ni seguidores fuera de esas paredes, pero era tan poderoso que moldeó la vida de sus 3 hijos hasta niveles inimaginables. Cada decisión estaba regida por el temor reverencial hacia su madre. Nadie en el exterior sospechaba el grado de sometimiento que sufrían. Para el pueblo, simplemente eran los raros de San Gregorio. Y así, entre rumores y silencios cómplices, Leonor consolidó su pequeño imperio doméstico, protegido por el miedo y el aislamiento, mientras el resto del país avanzaba hacia el progreso. El primer registro médico relacionado con la familia Larios que sobrevive hasta hoy es un cuaderno de notas del doctor Joaquín Robleda, médico rural que ejercía en las afueras de Veracruz. Su escritura, de tinta desvaída, ofrece destellos de una realidad inquietante. Paciente masculino. Edad aproximada: 12 años. Peso: 22 kilos. Extremadamente delgado. Piel traslúcida. Dentadura incompleta. Madre insiste en que el niño no necesita medicamento, pues sigue mamando. Se observa mirada ansiosa del menor, aferrado al vestido materno. Este informe data de octubre de 1881 y fue encontrado en 1934 durante un inventario de archivos médicos olvidados. Robleda murió poco después, en circunstancias naturales, pero sus notas serían la primera evidencia objetiva de que algo anormal ocurría dentro del rancho de San Gregorio. El doctor escribió al margen del mismo informe: casa con olor agrio, oscuridad. No me permitieron revisar a otros niños. Madre rechaza hospital. Se niega a destetar estas observaciones, que en su momento fueron vistas como simples excentricidades. Con el tiempo se convirtieron en piezas fundamentales de una investigación tardía. Los registros de Robleda revelan un patrón. El médico visitó la hacienda al menos 3 veces en 2 años, siempre bajo estrictas condiciones impuestas por Leonor. En una de las notas, fechada en mayo de 1882, agregó: los 3 niños parecen de la misma edad, aunque hay diferencia de 5 años entre ellos, según documentos parroquiales. Todos muestran talla baja, piel pálida, notable dependencia psicológica. El lenguaje clínico de Robleda contrasta con el tono angustiado de una carta que escribió a un colega en Jalapa. Hermano, lo que vi en San Gregorio no puedo olvidarlo. No es solo pobreza. Hay algo perturbador. Esos niños no son libres, y la madre parece vivir en un mundo propio. El olor de la leche me persiguió días enteros. La carta nunca se envió, y fue hallada en una caja de correspondencia inconclusa tras su muerte. Su contenido sugiere que el médico comprendía que la situación rebasaba lo médico y tocaba lo moral o incluso lo espiritual. El expediente del doctor se cruzó años después con otro informe, el de un boticario de Veracruz que recordaba haber vendido grandes cantidades de aceite de ricino y paños de lino a una mujer velada, supuestamente Leonor. Este detalle, archivado como simple curiosidad comercial,
indicaba que la viuda cuidaba de sus hijos de manera obsesiva, preparando remedios caseros y ungüentos. La dependencia materna no era solo emocional, también era física, pues ella controlaba cada aspecto de su salud y alimentación. Uno de los pasajes más estremecedores de los apuntes de Robleda describe la disposición interior de la casa. Habitación principal amplia, 3 camastros alineados junto a una cama matrimonial, ventanas clausuradas con clavos, escasa ventilación. Niños duermen junto a madre. Ambiente sofocante. Este detalle confirma lo que más tarde dirían los hijos sobrevivientes. Nunca conocieron el concepto de una habitación propia. La intimidad era inexistente, y la figura materna dominaba cada espacio. La correspondencia entre médicos locales muestra que Robleda intentó alertar discretamente a las autoridades sanitarias. En un memorando fechado en enero de 1883, escribió: caso de crianza prolongada más allá de la edad usual. Posible negligencia. Se recomienda visita de inspección. Sin embargo, los registros indican que la propuesta fue ignorada. Las instituciones del porfiriato estaban más ocupadas en campañas contra epidemias y en la promoción del progreso económico que en intervenir en la vida privada de una familia acaudalada. El fracaso de Robleda al intentar llamar la atención sobre la familia Larios revela una dinámica común de la época. La autoridad médica tenía poco poder frente a familias influyentes, y el estigma social impedía que otros vecinos denunciaran irregularidades. Así, la situación quedó encapsulada en un silencio institucional, mientras dentro de la hacienda el aislamiento se hacía más severo. Un detalle perturbador aparece en otro de los apuntes del doctor. Madre porta medalla de San Gregorio con inscripción alterada. Protege a mis hijos del mundo exterior. Ha retirado crucifijos tradicionales y los ha reemplazado con imágenes propias. Esta observación conecta la crianza enfermiza de Leonor con una visión religiosa distorsionada. El simbolismo religioso personalizado es un patrón frecuente en casos de aislamiento extremo, como señalarían décadas más tarde los antropólogos que estudiaron el caso. Además de Robleda, otro médico de paso por Veracruz, el doctor francés Henri de Val, escribió en 1884 en su diario de viaje: me hablaron de una mujer en las afueras que cría a sus hijos como animales domésticos. Nadie entra a su casa. Cuentan que les da de mamar aunque ya tienen barba. Aunque de Val nunca visitó la hacienda, su comentario en tono burlón refleja cómo los rumores se propagaban más rápido que cualquier intento de ayuda. La historia de Leonor empezaba a convertirse en leyenda incluso antes de que saliera a la luz. Las notas médicas, cartas no enviadas y rumores construyen una imagen fragmentada de la realidad dentro del rancho de San Gregorio. Una madre que confundía amor con dominio, convencida de que el mundo exterior era una amenaza. Sus hijos, privados de contacto social, crecían dependientes hasta niveles patológicos. Cada visita médica era controlada, cada recomendación desoída. La autoridad sanitaria, impotente, dejó que la tragedia germinara. El hecho de que estos documentos fueran encontrados décadas después refuerza el carácter misterioso del caso. Todo lo que Robleda intentó advertir cayó en saco roto, como si una mano invisible hubiera decidido mantener cerrado ese capítulo. Los informes, ahora amarillentos, se leen como premoniciones, advertencias ignoradas que anteceden a una pesadilla de la que Veracruz tardaría años en hablar. Y mientras tanto, en esa casa de paredes gruesas y portón cerrado, Leonor seguía dictando cada respiración de sus hijos, convencida de que solo ella podía protegerlos. Los diarios de Leonor, encontrados muchos años después entre ropas carcomidas por la humedad, ofrecen una mirada íntima a su mente perturbada. Fueron hallados en 1910, cuando el gobierno ordenó limpiar propiedades abandonadas tras el inicio de la Revolución. Entre cofres oxidados, un inspector llamado Miguel Atala encontró 6 cuadernos de tapas negras, escritos con una caligrafía meticulosa. Sus páginas, algunas ilegibles por el moho, contenían reflexiones que alternaban ternura y delirio. Mis hijos son mi obra divina, anotó el 3 de abril de 1885. El mundo quiere corromperlos. No los soltaré jamás. Estas frases, citadas en un informe de 1922, marcaron el inicio de una narrativa documental que revelaría el horror oculto. Los cuadernos describen rutinas domésticas obsesivas,
Leonor registraba cada comida, cada hora de sueño y cada enfermedad. El 12 de septiembre de 1886 escribió: «La fiebre de Tomás cedió después de que mamó 3 veces durante la noche. Dios bendice mi leche. No habrá médico que entienda esto». Las notas revelan que ella veía la lactancia prolongada como una misión espiritual. Los hijos, ya adolescentes, seguían siendo tratados como infantes. La cama matrimonial era el epicentro de la familia. Allí dormían, comían y rezaban. El aislamiento se intensificaba, y Leonor lo justificaba en cada página. Las ventanas son ojos del demonio. Cerrarlas es salvarlos. Entre los diarios había también listas con nombres tachados, antiguos empleados, proveedores, incluso parientes lejanos. Junto a algunos nombres escribió frases como «curiosos» o «amenaza». Esto sugiere que Leonor vigilaba y clasificaba a todo aquel que se acercaba a la hacienda. Los hijos crecían escuchando sermones diarios. «No confíes en nadie, hijo. Aférrate a mí y vivirás». Esta frase aparece repetida varias veces, como un mantra. El tono de las anotaciones oscila entre el amor maternal y el control absoluto, evidenciando que para Leonor no había diferencia entre ambas cosas. Los diarios también incluyen descripciones inquietantes de rituales nocturnos. Leonor mencionaba encender velas a las 3 de la madrugada y rezar letanías propias. «La leche es mi sangre, mi oración hecha carne», escribió el 7 de enero de 1887. Estas prácticas, vistas hoy como señales claras de obsesión, fueron interpretadas en su época como devoción exagerada. Nadie, fuera de esa casa, conocía la magnitud de lo que ocurría. Los cuadernos, sin embargo, exponen un mundo cerrado, donde cada gesto tenía un significado religioso distorsionado. Un testimonio oral recogido en 1930 por el periodista Fermín Ortega, el mismo que intentó investigar la hacienda en 1888, menciona que Leonor aparecía en el pueblo siempre con los niños pegados a sus faldas, ya adolescentes pero cabizbajos, con la mirada de un animal que nunca vio la luz. Ortega anotó: «El olor dulce y ácido me seguía. No pude acercarme más. Sentí que si insistía, no volvería a casa». Estas palabras, cargadas de dramatismo, encuentran eco en los diarios. «El mundo afuera es podredumbre. No dejaré que nadie me los quite». Los cuadernos contienen ilustraciones, pequeños dibujos de camas, cerraduras y figuras angelicales con rostros idénticos al de sus hijos. Uno de los más extraños muestra una madre alada cubriendo con sus alas a 3 niños atados con cintas. Debajo escribió: «Amor es protección. Protección es control». Estas imágenes, analizadas por psiquiatras décadas más tarde, revelan una mente obsesiva que confundía el amor con la posesión. La obsesión por el control se reflejaba también en la organización de la casa: muebles atornillados al suelo, espejos cubiertos, relojes escondidos. En una entrada fechada el 23 de marzo de 1888, Leonor escribió algo que hoy hiela la sangre: «Siento que pronto vendrán por nosotros. Si cruzan esa puerta, sabrán que nunca podrán separarlos de mí». Apenas 3 meses después, Fermín Ortega registró en su cuaderno que había visto movimiento extraño en la hacienda. Los diarios confirman que Leonor estaba cada vez más paranoica, segura de que autoridades o vecinos querían arrancar a sus hijos de su seno. Entre las páginas finales del 6º cuaderno se encuentran frases confusas: «El sueño los protege. Cuando duermen conmigo, escucho sus corazones y sé que están vivos». Otras entradas sugieren que Leonor limitaba el movimiento de sus hijos dentro de la casa. «No deben alejarse. El patio está contaminado. El aire afuera los enfermará». Este miedo obsesivo al exterior explica el estado de debilidad física de los niños, que apenas veían el sol. Las paredes gruesas, las ventanas selladas y la penumbra perpetua se convirtieron en su universo. Lo más escalofriante de los diarios no son las frases explícitas, sino el tono. Hay ternura en cada palabra, como si Leonor realmente creyera que estaba salvando a sus hijos. Sus anotaciones son meticulosas, casi científicas: pesos, medidas, dosis de leche, horarios exactos de sueño, todo bajo un marco religioso inventado que le daba sentido a sus acciones. En su mente, el control absoluto era amor puro. Para los niños, era prisión. Estos diarios,
conservados hoy en el Archivo Histórico de Veracruz, siguen causando desconcierto entre los investigadores. No hay confesiones directas de abuso, ni descripciones gráficas de violencia, pero cada línea destila opresión. Es un testimonio directo de cómo una mente obsesiva puede construir un mundo alterno, cerrado, autosuficiente y, finalmente, destructivo. Y mientras estas palabras eran escritas a la luz de una vela, en el exterior la vida continuaba, ajena a la tragedia que crecía tras las paredes del rancho de San Gregorio. Los rumores sobre la familia Larios se intensificaron a mediados de 1888, justo cuando la hacienda llevaba más de una década cerrada al mundo exterior. El pueblo más cercano, una pequeña comunidad agrícola llamada El Coyol, vivía de la venta de caña de azúcar y del tránsito de mercancías hacia Veracruz. Allí, en las noches sofocantes en que el calor impedía dormir, los vecinos contaban historias sobre el rancho de San Gregorio. Ninguno de ellos había cruzado el portón en años, pero aseguraban que a veces, al caer el sol, un olor dulzón y ácido viajaba con el viento. Era como leche vieja mezclada con flores marchitas. Recordaría años después una anciana llamada Rosaura Méndez, quien vivió toda su infancia a menos de 2 kilómetros de la propiedad. Los niños del pueblo crecieron con la advertencia de sus padres: no acercarse a la hacienda. Decían que estaba maldita, que dentro vivía una bruja que mantenía cautivos a 3 muchachos que nunca crecían. Algunas noches, campesinos que trabajaban hasta tarde afirmaban escuchar cantos apagados o llantos prolongados. Sonaban como rezos, pero con palabras que no entendíamos, relató en 1905 un jornalero retirado. La historia se transmitía como un cuento de miedo para asustar a los más pequeños, pero con el tiempo el miedo se volvió real, palpable. Un comerciante de pieles que viajaba con frecuencia por esa ruta dejó un testimonio escrito en su cuaderno de 1887. Pasé cerca de San Gregorio. Todo estaba oscuro. Vi movimiento detrás de una cortina, una sombra que se retiró rápido. El olor me revolvió el estómago. Nunca más tomaré ese camino. Este tipo de relatos empezaron a aparecer en cartas y diarios personales de viajeros. El rancho, antaño símbolo de prosperidad, se había convertido en un punto temido del mapa local. Incluso los carteros evitaban acercarse. Las cartas para la señora Larios se acumulaban en la oficina de correos y eran recogidas por un mozo que llegaba sin hablar, con la cabeza baja. En las misas de domingo, algunos feligreses comentaban en voz baja que la viuda Larios había perdido la razón. Otros, más supersticiosos, afirmaban que había hecho un pacto con el diablo para conservar a sus hijos siempre jóvenes. Los rumores tomaron fuerza cuando un joven que cazaba en los alrededores juró haber visto a un muchacho muy delgado, vestido con camisón blanco, parado detrás de una ventana cerrada. Sus ojos parecían pedir ayuda, pero desapareció cuando llamé, declaró en una entrevista de 1892. Aunque estas historias carecían de pruebas, el temor creció hasta el punto de que nadie quería trabajar en las tierras de la viuda, dejando la hacienda sumida en abandono. El periodista Fermín Ortega, obsesionado con el caso desde hacía tiempo, aprovechó los rumores para iniciar su propia investigación. Visitó el Coyol y habló con varios vecinos. En su cuaderno, hallado tras su muerte, escribió: «Todos coinciden en lo mismo. La casa está viva, respira. Nadie se atreve a cruzar el umbral. Algunos dicen que escuchan risas de mujer y susurros. El olor es lo peor. No hay viento que lo disipe». Ortega intentó acercarse al portón principal una noche de mayo de 1888, pero fue recibido por un silencio absoluto. Tocó varias veces, sin obtener respuesta. Mientras esperaba, tuvo la sensación de que alguien lo observaba desde el interior. Sentí una mirada fija, como de animal acorralado, anotó. Regresó al pueblo con un escalofrío que lo acompañaría el resto de su vida. Los rumores pronto trascendieron el ámbito local. En Veracruz, comerciantes y marineros comentaban en las tabernas que en San Gregorio vivía una mujer que se alimentaba de la sangre de sus hijos. Aunque la historia sonaba fantástica, fue suficiente para que el lugar se convirtiera en leyenda. Los rumores alimentaban el miedo, y el miedo aseguraba que la familia Larios siguiera aislada, sin que nadie se atreviera a intervenir. Nadie quería ser el primero en cruzar ese portón. Algunos documentos oficiales confirman que las autoridades recibieron quejas verbales.
En un informe de la prefectura de Veracruz, fechado en agosto de 1888, se lee: vecinos de El Coyol mencionan actividad sospechosa en la hacienda de San Gregorio. Se sugiere visita de inspección. Sin embargo, no se asignan recursos por falta de evidencia. Esta indiferencia burocrática permitió que el mito creciera sin control. Mientras tanto, Leonor reforzaba su aislamiento, comprando alimentos y medicinas por medio de intermediarios que dejaban los paquetes en el portón. Los vecinos más viejos aseguraban que los gritos eran más frecuentes en los días de tormenta. El trueno parecía despertar algo en esa casa, dijo un anciano que había trabajado en las tierras antes del retiro. Las noches de lluvia eran especialmente aterradoras. Algunos afirmaban ver luces parpadeantes detrás de las ventanas tapiadas. La sensación general era que algo antinatural ocurría allí, pero el miedo a Leonor y a su supuesta fortuna mantenía a todos alejados. Nadie quería problemas con la viuda. En las cartas privadas de algunos habitantes de la región se encuentran relatos que rayan en lo sobrenatural. Una mujer escribió en 1889 a su hermana: no soporto más el hedor que llega del rancho. A veces parece que la leche hierve sola en mi cocina. No quiero pasar por ese camino. Dicen que los hijos de esa mujer no hablan ni salen de su cama. Estas palabras, aunque cargadas de superstición, reflejan el ambiente de temor que envolvía la zona. Así, el rancho de San Gregorio dejó de ser una propiedad agrícola para convertirse en un punto de referencia del horror popular. Cada rumor añadía una capa de misterio, y cada silencio oficial reforzaba la sensación de que había algo que no debía descubrirse. Mientras el resto del estado prosperaba bajo el porfiriato, esa casa permanecía inmóvil, sumida en penumbra, guardando un secreto que solo los cuadernos de Leonor y los ojos de sus hijos conocían. La combinación de miedo, ignorancia y desinterés institucional creó un muro invisible tan alto como las paredes de piedra que rodeaban la hacienda. El primer intento oficial de investigar el rancho de San Gregorio ocurrió en noviembre de 1888, cuando la presión de los rumores llegó a oídos de un juez local. Se formó una pequeña comisión encabezada por el subprefecto Juan Landa, quien viajó hasta El Coyol acompañado de 2 gendarmes. El informe que redactó tras su visita, conservado en el Archivo Histórico del Estado, resulta desconcertante por su tono distante. Se inspeccionó el portón principal de la finca. No hubo respuesta a los llamados. El estado exterior de la propiedad es aceptable, sin signos de abandono total. No se encontraron pruebas que justifiquen ingreso forzado. Caso cerrado. Este documento muestra la falta de voluntad de las autoridades para intervenir, especialmente cuando se trataba de una familia influyente. Los vecinos aseguraron haber visto al grupo retirarse nervioso tras escuchar ruidos extraños detrás de las ventanas. Algunos dijeron que uno de los gendarmes salió pálido y con la mano temblorosa. Sin embargo, ninguna de estas declaraciones quedó registrada. Landa, hombre conocido por su pragmatismo y su aversión a conflictos innecesarios, decidió archivar el caso sin más. Una nota marginal en el expediente dice: la señora Larios goza de buena reputación. Se recomienda no insistir. Este gesto de indiferencia selló, al menos temporalmente, el destino de los habitantes de la hacienda. La corrupción de la época también jugó un papel crucial. Según cartas privadas de un funcionario municipal, Leonor había enviado regalos y donativos a la parroquia y a la alcaldía años atrás, lo que aseguraba cierta protección. En una misiva de 1885, encontrada mucho después, se lee: la señora L. es mujer devota y generosa. No es prudente incomodarla. Esta red de favores contribuyó a mantener alejadas a las autoridades, permitiendo que la vida dentro del rancho continuara sin interrupciones. El periodista Fermín Ortega, frustrado por la falta de respuestas oficiales, publicó un breve artículo en el semanario La Voz del Golfo, insinuando negligencia de las autoridades. En él describía el rancho como un ataúd de piedra y cuestionaba por qué nadie se atrevía a entrar. El texto causó revuelo en Veracruz, pero también puso a Ortega en peligro. Una semana después de su publicación, el periodista recibió amenazas anónimas. En una carta a un colega, escribió: «Hay alguien que no quiere que siga hurgando. Me siento vigilado». Esta carta fue fechada en diciembre de 1888, y poco después, Ortega desapareció durante un viaje.
Nunca se encontraron pruebas de su muerte, pero su desaparición aumentó la leyenda alrededor de la familia Larios. El expediente policial del rancho, aunque escaso, muestra intentos esporádicos de retomar el caso. En 1890, otro funcionario, el capitán Francisco Cárdenas, fue asignado para investigar. Su informe, mucho más detallado, ofrece datos inquietantes. El portón estaba cerrado con cadenas nuevas. Se percibe un olor fuerte a leche agria. No hay señal de animales de granja. La vegetación está descuidada, pero no abandonada. Se escucharon voces infantiles al aproximarnos, aunque la casa parecía vacía. Cárdenas solicitó permiso para entrar a la fuerza, pero su petición fue rechazada. En una nota al margen, un superior escribió: «No insistir. Caso sensible. Este patrón de indiferencia revela una verdad incómoda. Las autoridades preferían ignorar el rancho antes que enfrentar lo que pudiera haber allí». Los vecinos, temerosos de represalias, tampoco insistían. Leonor, mientras tanto, seguía encerrada con sus hijos, reforzando el aislamiento. Sus diarios confirman que ella estaba al tanto de las visitas. En una entrada de noviembre de 1888, escribió: «Vinieron hombres armados. No abriré. Mi deber es protegerlos. Dios me lo ordena». Estas palabras demuestran que ella interpretaba las investigaciones como una amenaza directa. El expediente también incluye testimonios de viajeros que pasaban cerca de la finca. Uno de ellos declaró haber visto a un niño descalzo en el camino, que desapareció entre los cañaverales al notar su presencia. Otro dijo haber escuchado cánticos extraños provenientes de la casa, como un rezo repetido por muchas voces. Ninguna de estas declaraciones fue tomada en serio. Para las autoridades, eran simples exageraciones de campesinos supersticiosos. En 1891, tras la desaparición de Ortega, el periódico local dejó de cubrir el caso. El silencio mediático coincidió con un endurecimiento del control que Leonor ejercía sobre sus tierras. Los jornaleros que alguna vez trabajaron allí dejaron de recibir salarios y la propiedad comenzó a lucir desolada. Aún así, nadie osó acercarse. El miedo colectivo había alcanzado tal magnitud que el rancho era visto como una zona prohibida. El camino que conducía a él empezó a cubrirse de maleza. Las carretas tomaban rutas más largas para evitarlo. El registro policial de esos años muestra otro detalle inquietante. Varios nombres vinculados al caso desaparecieron de los documentos oficiales. Testigos, denunciantes e incluso funcionarios parecen haber sido borrados. Las hojas están arrancadas o tachadas con tinta gruesa. Esto sugiere que alguien poderoso protegía a la familia Larios, o al menos que existía un interés en mantener el misterio sin resolver. El expediente del capitán Cárdenas termina abruptamente con la frase: «Sin novedades. Caso archivado». Este clima de impunidad consolidó la leyenda del rancho como un lugar maldito. En las cantinas de Veracruz, marineros y comerciantes contaban historias cada vez más macabras. Algunos hablaban de rituales satánicos, otros aseguraban que los hijos de Leonor eran criaturas deformes. La verdad, como suele suceder, estaba oculta tras una maraña de miedo, corrupción y silencio. Mientras tanto, la hacienda permanecía como una fortaleza cerrada, custodiando una realidad mucho más perturbadora que cualquier rumor. El registro policial, hoy incompleto, se ha convertido en pieza clave para historiadores y criminólogos. Sus páginas rotas y notas contradictorias son testimonio de un sistema que decidió mirar hacia otro lado. La ausencia de acción permitió que Leonor continuara su reinado doméstico sin interferencias, prolongando una situación que se volvería insostenible años más tarde, cuando el horror finalmente se desbordó. Pero en esos años de finales del siglo XIX, el rancho era un secreto a voces que nadie quería tocar, una herida cubierta por capas de miedo y negligencia oficial. El descubrimiento de la habitación principal de la hacienda de San Gregorio ocurrió en circunstancias extraordinarias, casi fortuitas. Fue el 17 de marzo de 1893, cuando una tormenta tropical azotó Veracruz con tal fuerza que el techo de la hacienda sufrió daños visibles desde el exterior. Vecinos de El Coyol aseguraron haber visto un resplandor extraño dentro de la casa durante el temporal. La noticia llegó a las autoridades locales, y esta vez, quizá motivadas por el temor a epidemias o por la curiosidad, enviaron una cuadrilla de gendarmes
y un juez itinerante, Ignacio Romero, para inspeccionar la propiedad. Lo que encontraron ese día quedaría registrado en documentos oficiales que, al ser divulgados años después, estremecerían a todo el país. El juez Romero escribió en su informe inicial: el portón principal estaba cerrado con cadenas oxidadas. Se procedió a forzar la entrada tras varias horas de negociación sin respuesta. La casa presentaba signos de deterioro, pero no abandono. Al ingresar, percibimos un olor penetrante, mezcla de leche agria, humedad y velas consumidas. La descripción del ambiente coincide con lo narrado en testimonios posteriores. Una oscuridad casi total, paredes cubiertas con telas y un silencio que solo rompía el crujido del suelo de madera. La primera habitación inspeccionada contenía muebles antiguos cubiertos con sábanas amarillentas. No había polvo. Alguien las limpiaba con frecuencia. Las ventanas estaban selladas con clavos, lo que hacía el aire sofocante. Al avanzar por un pasillo estrecho, los gendarmes encontraron dibujos infantiles pegados en las paredes, representando ángeles, corazones y figuras maternas rodeadas de halos. Lo que más inquietó al juez fue el detalle en cada trazo. Los dibujos parecían hechos por adultos, no por niños. Había algo perturbador en esas imágenes, como si fueran copias exactas repetidas decenas de veces, escribió en su informe. Finalmente, llegaron a la habitación principal. La puerta estaba cerrada con doble cerrojo desde adentro. Los oficiales la derribaron tras escuchar movimientos detrás. La escena que apareció ante ellos es recordada como una de las más escalofriantes de la historia criminal mexicana. En el centro, una cama matrimonial enorme, cubierta con mantas bordadas a mano. A cada lado, 3 camastros pequeños alineados perfectamente. En la penumbra se distinguían figuras humanas inmóviles. Leonor estaba sentada en la cama, vestida de luto, con el cabello completamente blanco. Sus 3 hijos, ya adultos jóvenes, estaban acostados, semidesnudos, cubiertos hasta el cuello. Tenían el aspecto de enfermos crónicos, piel pálida, ojos hundidos, cuerpos extremadamente delgados. El acta de Romero detalla: la señora Larios no permitió acercamiento a los jóvenes. Se interpusieron velas encendidas en fila frente a las camas, formando una especie de barrera. La madre habló con voz calmada, asegurando que todo estaba bajo control divino. Los hijos mostraban signos de desnutrición severa. Se percibió un olor intenso a leche fermentada. Ante esta situación, el juez ordenó asistencia médica inmediata. Sin embargo, Leonor se negó a dejar salir a sus hijos. La tensión creció hasta que uno de los gendarmes intentó acercarse, lo que provocó un grito desgarrador de uno de los muchachos. Sonó más como el chillido de un animal que como una voz humana, escribió el oficial en su declaración. Los médicos que entraron poco después quedaron horrorizados. Los 3 jóvenes presentaban atrofia muscular, retraso en el desarrollo físico y lesiones cutáneas por falta de exposición al sol. Sus edades, según los registros parroquiales, eran 20, 18 y 16 años, pero ninguno aparentaba más de 12. La madre se mantuvo serena mientras los doctores los examinaban. No necesitan ayuda. Mi leche es su medicina, dijo con una tranquilidad escalofriante. Intentó impedir que los trasladaran, pero el juez ordenó que fueran llevados a Veracruz para recibir tratamiento urgente. Sin embargo, el traslado nunca se concretó. Mientras los oficiales organizaban el transporte, Leonor desapareció misteriosamente. El informe policial indica que aprovechó la confusión de la tormenta para escapar por una puerta trasera. A pesar de los registros detallados, su huida nunca fue explicada. Se enviaron patrullas a buscarla por los alrededores, pero no había huellas, ni siquiera en el barro. Era como si se hubiera desvanecido, declaró un gendarme. Su desaparición marcó el inicio de un nuevo capítulo de terror, el de una madre fugitiva, buscada por la justicia y temida por la población. La habitación principal se convirtió en objeto de estudio. Los inspectores encontraron cofres llenos de cuadernos, botellas de vidrio con restos de leche y decenas de velas derretidas. Había símbolos religiosos tallados en las paredes, junto a frases escritas con tinta. Ellos son mi templo. Nadie los separará de mí. Entre los hallazgos más inquietantes estaba una cuerda gruesa colgando del techo, que parecía haber servido para mantener cerrada la puerta desde adentro.
Todo indicaba que Leonor había preparado la habitación como una especie de santuario. Los jóvenes fueron llevados a un hospital improvisado en Veracruz, donde médicos y autoridades comenzaron a documentar el caso. Su estado físico era crítico, pero lo más alarmante era su comportamiento. Hablaban poco, susurraban solo entre ellos, y parecían aterrados por la presencia de extraños. Uno de los médicos anotó: no conocen otro mundo que el de su madre. Sus miradas reflejan amor y miedo a partes iguales. Rechazan la comida sólida. Piden leche constantemente. Esta dependencia confirmaba lo que los diarios de Leonor ya habían revelado. Los había mantenido en una niñez perpetua, sin permitirles crecer ni independizarse. El descubrimiento de la habitación no solo expuso el horror doméstico que se había gestado en San Gregorio, sino que desató una ola de pánico en Veracruz. La prensa nacional se hizo eco del caso, llamando a Leonor la madre de hierro y la viuda de los niños eternos. Sin embargo, la investigación apenas comenzaba, y su misteriosa desaparición convirtió el asunto en una leyenda viva. La casa, con su habitación intacta, sería clausurada por orden judicial, pero sus paredes parecían guardar secretos que ningún informe pudo descifrar por completo. La desaparición de Leonor Larios, en marzo de 1893, fue tan repentina y misteriosa que muchos llegaron a creer que había muerto dentro de la casa y que su espíritu seguía rondando las habitaciones clausuradas. Los registros policiales, sin embargo, narran una fuga perfectamente calculada. El juez Romero anotó en su informe complementario: no se hallaron huellas visibles de la mujer en las inmediaciones, pese a la lluvia reciente. Se sospecha ayuda externa. Esta hipótesis cobró fuerza cuando un campesino afirmó haber visto a una figura vestida de negro subir a una carreta a varios kilómetros del rancho. El testigo, por miedo, nunca declaró oficialmente. Durante meses, se organizaron redadas en Veracruz y poblados cercanos, pero Leonor parecía haberse evaporado. Los hijos, mientras tanto, se convirtieron en el centro de atención de médicos y autoridades. Fueron trasladados a un hospital improvisado en el puerto, donde se les asignó custodia permanente. El doctor Ernesto Velázquez, quien los atendió durante las primeras semanas, escribió: los tres jóvenes presentan una fijación materna extrema. No toleran la separación física, piden dormir juntos y lloran al escuchar pasos en el pasillo. Su desarrollo físico y psicológico es equivalente al de niños de 8 o 9 años, aunque sus edades reales oscilan entre los 16 y los 20. Este diagnóstico causó conmoción, y los periódicos comenzaron a publicar titulares sensacionalistas. El Diario del Golfo tituló: criados como infantes, 3 jóvenes veracruzanos viven como prisioneros de su madre desaparecida. El gobierno estatal, preocupado por el escándalo, trató de controlar la narrativa. Se ordenó silencio a la prensa y se recluyó a los hermanos en una institución administrada por monjas, lejos de los curiosos. Sin embargo, los rumores continuaron creciendo. Se decía que los jóvenes se negaban a comer cualquier cosa que no fuera leche tibia, que hablaban en un lenguaje propio aprendido en la casa, y que lloraban llamando a su madre cada noche. Una monja escribió en un informe confidencial: cuando uno de ellos duerme, los otros 2 se acuestan a su lado para escuchar su respiración. No soportan estar separados. Si los tocamos, se estremecen. Nunca vi algo así. Mientras tanto, la investigación sobre Leonor tomó rumbos extraños. En las semanas siguientes a su desaparición, aparecieron cartas anónimas enviadas a las autoridades de Veracruz, firmadas con iniciales LL. En ellas, la madre se dirigía al juez Romero con frases enigmáticas: no entenderán mi misión. Yo los mantuve puros. Los protegí del mal que ustedes llaman sociedad. No los busquen, pues yo siempre estaré con ellos. Estas cartas fueron analizadas y consideradas auténticas, pero nunca se logró rastrear su origen. La caligrafía coincidía con los diarios encontrados en la hacienda, confirmando que Leonor seguía viva y vigilaba de cerca el destino de sus hijos. El impacto social del caso fue profundo. En Veracruz, las madres comenzaron a usar el nombre de Leonor como ejemplo de locura y obsesión. Te vas a volver como la Larios, decían para advertir a mujeres sobreprotectoras. Sin embargo, los investigadores no se ponían de acuerdo. ¿Era Leonor una madre demente, una fanática religiosa o simplemente
una mujer traumatizada por la pérdida de su esposo y el aislamiento social. Algunos psiquiatras de la época, influenciados por teorías europeas, diagnosticaron melancolía mórbida con fijación maternal, mientras que otros insinuaron prácticas esotéricas. Un informe de la Policía Federal fechado en 1895 señalaba: hay indicios de que la señora Larios recibió apoyo de personas influyentes. Se sospecha de redes espiritistas que operan en Veracruz. El rastro de Leonor se mantuvo activo hasta 1897, cuando un sacerdote en Puebla afirmó haber escuchado una confesión perturbadora de una mujer que decía haber amamantado a sus hijos hasta la edad adulta para mantenerlos puros. El sacerdote, atemorizado, no denunció el hecho oficialmente, pero su testimonio quedó registrado en un cuaderno privado. A partir de entonces, no hubo más pistas fiables sobre su paradero. El mito creció. Algunos decían que había huido a Cuba, otros que se ocultaba en conventos o en casas de familiares lejanos. Hubo incluso rumores de que regresaba al rancho por las noches, disfrazada, para dejar cartas y velas encendidas. El rancho, tras el descubrimiento de la habitación, quedó bajo custodia. Sin embargo, los guardias asignados reportaban fenómenos inquietantes: velas encendidas que aparecían en el altar improvisado de la habitación principal, muebles movidos, olores repentinos a leche hervida. Aunque las autoridades atribuían estos sucesos a intrusos, los rumores reforzaron la leyenda de que Leonor seguía merodeando. En 1896, el gobierno selló la propiedad y prohibió el acceso, lo que no hizo más que alimentar el miedo popular. Los hermanos Larios nunca se recuperaron del todo. Documentos médicos de 1900 indican que el mayor murió de tuberculosis, mientras que los otros dos permanecieron recluidos, incapaces de adaptarse al mundo exterior. Sus testimonios fueron escasos, hablaban poco y con frases fragmentadas. Uno de ellos dijo en una ocasión: «Ella siempre está cerca. La escucho cuando cierro los ojos». Esta afirmación fue registrada por una enfermera y enviada a las autoridades, quienes ya habían desistido de seguir investigando. Para la sociedad, el caso Larios se convirtió en una mezcla de escándalo, misterio y superstición. La tragedia parecía cerrada, pero las cartas anónimas siguieron llegando a redacciones de periódicos hasta entrado el siglo XX. Algunas estaban escritas con letra temblorosa, otras con caligrafía firme. Todas repetían el mismo mensaje: ellos eran míos, y yo los salvé de ustedes. La última carta fechada, recibida en 1911, fue enviada desde La Habana, pero el remitente nunca fue localizado. A esas alturas, Leonor se había transformado en leyenda, una figura que desafiaba la justicia y la lógica. Su desaparición no solo dejó a 3 hijos marcados para siempre, sino que también convirtió al rancho de San Gregorio en un símbolo del horror oculto bajo la respetabilidad de las élites. Con el paso de los años, el caso cayó en el olvido oficial, pero persistió en la memoria colectiva. El nombre de Leonor se susurraba en los pueblos como advertencia, y algunos viajaban a Veracruz solo para ver la propiedad sellada. Los más supersticiosos aseguraban que, en las noches de tormenta, podía verse una sombra femenina caminando por los corredores iluminados por velas. Quizá era solo imaginación, o quizá Leonor nunca abandonó realmente a sus hijos, ni la casa que convirtió en santuario. Su fuga, más que un escape, parecía un pacto: desaparecer para siempre, dejando tras de sí una herencia de miedo y fascinación que aún sobrevive. Los testimonios de los hijos sobrevivientes, recogidos años después en cartas y entrevistas parciales, son fragmentos desgarradores de una infancia prolongada por imposición materna. El hermano mayor, Tomás, fue el único que logró escribir con fluidez, aunque su caligrafía temblorosa revelaba falta de práctica. En 1904, mientras permanecía recluido en un sanatorio de Veracruz, escribió una carta dirigida al juez Romero: «Señor juez, yo no sé si mi madre estaba loca o si nos quería más que nadie. Recuerdo su voz suave, sus manos frías. Nos decía que afuera había demonios que querían llevarnos. Yo creía todo. A veces aún creo». Estas palabras, conservadas en el archivo histórico, muestran la ambivalencia emocional que los hermanos sentían hacia su madre. Miedo y amor entrelazados de manera inseparable. Tomás murió poco después de escribir esa carta,
víctima de complicaciones respiratorias. Sus notas fueron recopiladas por una enfermera llamada Clara Barrientos, quien también dejó un informe detallado sobre el comportamiento de los otros dos hermanos, Ignacio y Luis. Ellos hablan poco. Se comunican con gestos, como si compartieran un lenguaje secreto. Rechazan la comida sólida y piden leche tibia, aunque ya son adultos. Ignacio llora cuando alguien intenta cortar su cabello. Luis duerme siempre abrazando una sábana bordada con iniciales LL. Parecen vivir todavía en la habitación de la hacienda, aunque físicamente estén aquí. El informe de Barrientos es una ventana al trauma psicológico irreversible que dejaron los años de aislamiento. Ignacio, el segundo hermano, escribió un pequeño cuaderno durante su estancia en el convento, donde fue recluido después de que Tomás muriera. Sus frases son cortas y enigmáticas. Mamá decía que éramos ángeles. Me dolía el pecho cuando ella lloraba. No nos dejaba ver el cielo, porque decía que el cielo nos envidiaba. Estas oraciones, cargadas de simbolismo, muestran cómo Leonor había tejido un mundo alterno, en el que sus hijos eran sagrados, y el exterior, una amenaza constante. El cuaderno fue encontrado años más tarde en el archivo del convento, junto a dibujos infantiles, camas alineadas, velas encendidas y la figura de una mujer con alas. Luis, el menor, fue el único que sobrevivió hasta la década de 1920. Su vida adulta transcurrió en instituciones psiquiátricas, donde médicos europeos que visitaban México lo estudiaron como un caso excepcional de infantilización inducida. Sus declaraciones fueron recopiladas en expedientes clínicos. Ella nos cantaba canciones que no recuerdo. Tenía miedo de que alguien nos tocara. Dormíamos todos juntos. Si alguien intentaba separarnos, gritábamos. En una entrevista de 1917, Luis dijo con voz apagada: «No quiero salir. Afuera huele distinto. Mi madre está cerca». Estas palabras generaron inquietud entre los médicos, algunos de los cuales creían que Leonor seguía visitando el sanatorio disfrazada, aunque nunca hubo pruebas. Las cartas de Tomás, el cuaderno de Ignacio y las declaraciones de Luis conforman un mosaico de dolor que pocos pudieron comprender. Ninguno de los tres culpaba directamente a su madre. Al contrario, sus escritos revelan gratitud hacia ella, como si la hubieran visto más como protectora que como carcelera. Este síndrome, hoy identificado como apego traumático, era desconocido en su tiempo. Para la sociedad de finales del siglo XIX, los hermanos eran víctimas de una mujer loca y perversa. Sin embargo, sus propias palabras los mostraban como hijos que amaban profundamente a su madre, incluso después de su desaparición. El expediente médico de Luis incluye otro detalle inquietante. Él afirmaba escuchar la voz de Leonor por las noches. «Me dice que no tenga miedo, que pronto volveremos a casa». Aunque los médicos lo atribuyeron a esquizofrenia o trauma severo, otros empleados del sanatorio afirmaban haber visto sombras femeninas cerca de su habitación en noches de tormenta. Una enfermera declaró: «Creí ver a una mujer vestida de negro dejar flores en su ventana. Cuando fui a buscarla, no había nadie». Este tipo de testimonios, aunque descartados oficialmente, contribuyeron a la leyenda de que Leonor seguía vigilando a sus hijos desde las sombras. En 1922, poco antes de su muerte, Luis escribió su última carta, dirigida a quien quiera leerla. «No la juzguen. Ella nos amaba. El mundo es frío y cruel. Ella nos mantuvo cálidos». Esta carta fue publicada en un periódico local, generando debate entre lectores que oscilaban entre la compasión y el horror. Para algunos, Leonor era una víctima de la soledad y la pérdida. Para otros, una criminal que arruinó la vida de sus hijos. Lo cierto es que sus voces, incluso décadas después, transmitían una mezcla de devoción y sufrimiento difícil de comprender. Los testimonios de los hermanos no solo revelan el impacto psicológico del aislamiento, sino también el nivel de control que Leonor ejercía. Detalles como el rechazo a la comida sólida, el miedo a la luz solar y la dependencia física son huellas indelebles de años de crianza obsesiva. Ninguno de los tres logró reintegrarse a la sociedad. Su historia quedó encerrada en cartas, diarios y expedientes médicos, que hoy se leen con la frialdad de documentos históricos, pero que, en su momento, representaron tragedias humanas vivas. El rastro documental también muestra cómo el caso Larios
fue transformándose con el tiempo, de escándalo periodístico a curiosidad médica y finalmente a leyenda. Los psiquiatras europeos que analizaron a Luis lo describieron como una cápsula viviente del pasado, un hombre que no conocía el mundo exterior y que hablaba de su madre como si fuera una presencia omnipresente. Esta fascinación científica, aunque aportó estudios importantes, también convirtió la tragedia en un espectáculo para el público. A día de hoy, las cartas de los hermanos siguen siendo el corazón del caso. Testimonios sinceros y perturbadores que cuestionan la delgada línea entre amor y opresión. Cada palabra escrita por ellos parece una súplica. Entender a Leonor no como un monstruo, sino como una mujer atrapada en su propia obsesión, incapaz de soltar a los seres que más amaba. Sin embargo, la realidad es que esa obsesión destruyó 3 vidas y dejó una herida imborrable en la historia de Veracruz. Las cartas, conservadas en vitrinas, son el eco más humano de una tragedia que se resiste a morir. Con el paso de las décadas, el rancho de San Gregorio se transformó en un símbolo de miedo colectivo. Tras la muerte de Luis en 1923, el último sobreviviente de los hermanos, la hacienda quedó definitivamente deshabitada. Las autoridades clausuraron sus puertas y sellaron las ventanas, pero el abandono no borró su historia. Muy al contrario, la convirtió en escenario de relatos que crecieron como maleza alrededor de sus muros. Los campesinos de El Coyol evitaban pasar cerca de la propiedad, y quienes se atrevían a hacerlo juraban escuchar llantos apagados y ver destellos de luz en las noches de tormenta. Las paredes, ennegrecidas por el tiempo y cubiertas de enredaderas, parecían respirar. En los archivos municipales, el expediente del caso Larios se fue adelgazando con los años. Muchas páginas desaparecieron misteriosamente. Los diarios de Leonor y las cartas de sus hijos fueron trasladados a la capital para su estudio, pero algunos cuadernos nunca llegaron a su destino. Un inventario de 1932 registra que faltan 2 cuadernos de tapas negras y varias fotografías. Nadie investigó el extravío. Algunos historiadores sugieren que las piezas fueron robadas por coleccionistas morbosos. Otros creen que fueron destruidas deliberadamente para ocultar detalles demasiado perturbadores. Lo cierto es que el expediente oficial quedó incompleto, reforzando la sensación de misterio. Durante los años 30, periodistas y cronistas comenzaron a publicar reportajes sensacionalistas sobre la hacienda. Uno de ellos, publicado en El Universal Ilustrado en 1935, describía la casa como un santuario de locura maternal y relataba cómo los vecinos seguían asegurando que la sombra de Leonor vagaba entre los cañaverales. El artículo incluía fotografías del portón oxidado, las ventanas selladas y la habitación principal tal como había sido encontrada en 1893, con las camas alineadas y las velas derretidas petrificadas sobre el altar. La publicación reavivó el interés nacional y atrajo a curiosos, pero también alimentó el temor popular. Los lugareños empezaron a organizar procesiones religiosas cerca de la propiedad, convencidos de que allí se había manifestado algo demoníaco. Sin embargo, otros veían la historia como una tragedia familiar y colocaban flores en el portón, como si Leonor y sus hijos fueran mártires. En una carta de 1940, un sacerdote de Veracruz escribió: «El caso Larios sigue dividiendo a la gente. Unos la llaman santa, otros monstruo. La casa es visitada por madres que oran pidiendo protección para sus hijos». Esta dualidad convirtió a Leonor en un mito ambiguo, mitad bruja, mitad mártir. En los años 50, investigadores de la Universidad Nacional realizaron un estudio sobre la hacienda. Entraron a la propiedad, que ya estaba en ruinas, y documentaron grafitis, muebles desmoronados y restos de documentos. Entre ellos, hallaron páginas sueltas de un diario escrito con letra diferente a la de Leonor, probablemente de uno de los hijos mayores. Una frase, escrita con trazo tembloroso, decía: «Ella nos dijo que el mundo dolía. Le creímos. Todavía le creo». Este hallazgo, más que aclarar, profundizó el enigma. ¿Habían aceptado los hijos su destino como un acto de amor? El rancho fue declarado propiedad histórica en 1962, aunque su estado de conservación era deplorable. Se prohibió su demolición, pero nadie se atrevió a restaurarlo.
Los guías turísticos comenzaron a incluirlo en recorridos de leyendas urbanas, y las historias sobre apariciones se multiplicaron. Visitantes afirmaban escuchar susurros al acercarse a las paredes, y algunos aseguraban sentir la presencia de una figura femenina que los observaba desde las ventanas tapiadas. Un periodista de la época escribió: «No importa si son fantasmas o solo ecos del pasado. Esta casa respira miedo». Los investigadores contemporáneos que estudian el caso señalan que más allá del mito, el archivo incompleto deja preguntas sin respuesta. ¿Quién ayudó a Leonor a escapar? ¿Cómo logró mantenerse oculta durante tantos años? ¿Por qué algunas cartas posteriores, supuestamente escritas por ella, revelan detalles que solo un testigo presencial podría conocer? Algunos criminólogos creen que Leonor nunca abandonó Veracruz y que vivió bajo otra identidad, protegida por una red de simpatizantes que veían en ella a una madre injustamente perseguida. Otros sostienen que murió poco después de huir y que las cartas eran falsificaciones destinadas a mantener vivo el mito. La leyenda de la viuda de los niños eternos sigue viva en Veracruz. En el pueblo de El Coyol, los ancianos cuentan a los niños historias de la hacienda como advertencia. No te alejes, o la señora Larios vendrá a buscarte. Para algunos, Leonor es un monstruo que arruinó la vida de sus hijos. Para otros, una madre que llevó su amor más allá de los límites humanos. El dilema moral que representa su historia ha inspirado novelas, documentales y estudios académicos. Ninguno ha logrado resolver el enigma, pero todos coinciden en que el caso es una muestra extrema de lo que el aislamiento, el dolor y la devoción pueden engendrar. Hoy, el rancho permanece en silencio. Las malezas cubren los muros, y el portón de hierro está torcido y oxidado. Sin embargo, algunos curiosos aseguran que en las noches sin luna aún puede verse una luz débil en la ventana de la habitación principal. Los investigadores que han pasado la noche allí reportan fenómenos inexplicables: puertas que se cierran solas, pasos suaves en los corredores y un olor a leche caliente que aparece sin motivo. Ninguna prueba científica ha confirmado estas historias, pero la sensación de que Leonor sigue custodiando su santuario es demasiado fuerte para ignorarla. El archivo histórico, fragmentado y lleno de lagunas, no ofrece un cierre definitivo. Las cartas de Leonor, las voces de sus hijos y los rumores que nunca dejaron de circular forman una narrativa que se resiste a morir. Cada generación agrega un nuevo capítulo: apariciones, hallazgos de objetos extraños, turistas desaparecidos temporalmente en los alrededores. El caso no se ha cerrado oficialmente, aunque no existe investigación activa. Es como si las autoridades hubieran decidido dejar que el tiempo lo cubriera con polvo, aunque el polvo no pueda borrar el eco de esa historia. El rancho de San Gregorio permanece como una cicatriz en la memoria de Veracruz, una advertencia de lo que pueden hacer en el silencio y en el amor llevado al extremo. La figura de Leonor flota entre el mito y la realidad, y aunque su cuerpo nunca fue hallado, su presencia sigue viva en cada rincón de esa casa. Tal vez nunca sepamos toda la verdad, pero las páginas arrancadas de los archivos y las sombras que algunos juran ver en las noches sugieren que esta historia no terminó. Quizá Leonor sigue allí, sentada en su cama, velando a los hijos que nunca dejó crecer.